Continuamos con Comunas AM hablando de una noticia del día de hoy. Imputaron a Macri, a Dietrich, a Iguacel por supuestos negociados con los peajes. Para hablar de este tema tenemos en línea a la abogada Julieta Ripolit, ex abogada de Vialidad Nacional. ¿Cómo estás? Hola, Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, para conocer un poco más, digamos, esta denuncia, esta imputación que se conoció sobre el presidente, que está denunciado por beneficiar con casi 500 millones de dólares a Ausol, que es una de las empresas históricas del Grupo Macri. Claro. ¿Querés que te cuente un poco cómo fue? Sí, Bueno, yo era abogada de vialidad y mi área eran las concesiones viales, por lo tanto, en ese marco, desde ese rol participé de las reuniones que se sostenían al inicio de la gestión en el 2016, cuando una de las primeras medidas que tomó Vialidad Nacional, porque de entrada, digamos, siempre el planteo, inclusive mediáticamente, fue el de realizar, en lugar de ejecución, de poner el acento en la ejecución de la obra pública, poner el acento en las concesiones viales. O sea, los dos grandes negocios que al macrismo le interesaba, desde la asunción de la gestión, era la renegociación de los contratos de concesión de Ausol y de GCO, que eran los accesos norte y oeste, y las licitaciones, las nuevas licitaciones por PPP que se iban a realizar posterior a que se aprobara la ley que en ese momento todavía no estaba vigente. Sí. En el marco de lo que tiene que ver con esta denuncia puntual de Ausol, y por la que se está imputando, digamos, lo llamativo es que el fiscal sea Stornelli, que está bastante vinculado al presidente y que no se haya inhibido de actuar, pero me parece bien que haya requerido las medidas de prueba de la denuncia formulada por los diputados de la oposición. En ese marco, en esas reuniones, lo que se pretendía era prorrogarle las concesiones y reconocerle el monto que las empresas vinculadas al Grupo Macri querían. En 40 días hábiles administrativos, ellos querían aprobarle la renegociación. Como esto no se podía hacer de esta manera, y así lo planteé en su momento, fue el primer obstáculo que sintieron que, ahí se abrieron las tratativas, se abrieron los expedientes que se llamaron tratativas, y demoró ese mismo acuerdo, digamos, demoró 1 año y medio. Ahora, ¿por qué se denuncia la simulación? Sí. Porque estuve leyendo de las denuncias de los diputados que con razón... Sí, digamos, los diputados Rodolfo Tailade, Leopoldo Moró, Adrián Grana y Carlos Castañeto, que denunciaron las supuestas irregularidades del contrato del gobierno con la concesionaria del Sol, Ausol. Claro, bueno, ¿qué pasó? Estas empresas simularon una denuncia ante el CIADI, o sea, si uno recuerda, al principio, cuando ni bien se abrieron las tratativas, Dietrich salió a decir que habían hecho un negocio, que era un negocio que iba a beneficiar económicamente a la Argentina, porque estaban siendo denunciados ante el CIADI por una suma millonaria que creo que sería los 1.100 millones de dólares, un monto que no estaba, digamos, técnicamente justificado, y que entonces el acuerdo por 500 millones en relación a Ausol, que se suman a los 200 y pico de GCO, era beneficioso para la Argentina. Bueno, eso es mentira y eso constituye, digamos, el punto álgido de lo que se denuncia como estafa, porque en verdad, en los 20 y pico de años, 25 años que duró, digamos, la concesión, desde el 94 que se adjudicaron los 3 accesos a la ciudad de Buenos Aires, primero hubo un tratamiento abiertamente diferencial entre lo que fue el acceso sur, que era el acceso Richeri, que es cuyo dueño, digamos, uno de los accionistas era el Cristóbal López, que es dueño de uno de los medios opositores, ese 5N, que hoy por ahí está detenido, y un tratamiento abiertamente diferencial con esta concesión y con la concesión de los accesos norte y oeste, que renegociaron sus contratos y se vieron beneficiados ampliamente con la medida. Pero Abertis, que es la empresa, digamos, extranjera, controlante de ambas, simula una demanda, según los denunciantes, contra el Estado Nacional. Claro, y se ve a poco de que cuando se dan las PASO del 2015, al poco de conocerse el resultado de las PASO del 2015, que ya Macri, uno de los socios de esa empresa, se perfilaba como posible, digamos, candidato con reales chances de asumir la presidencia. Lo que hizo Ausol, que era la empresa suya, digamos, Iveco Americana era accionista de Ausol y era la concesionaria del acceso norte, lo que hizo su empresa fue presentar un tímido reclamo administrativo, que hasta el momento, en los 25 años de la concesión, no había sucedido nunca que hubieran presentado ni un reclamo administrativo en sede administrativa del Estado, ni una demanda judicial reclamando concepto alguno. O sea, después de las PASO, cuando Macri ya se perfilaba como candidato con reales chances de asumir la presidencia, presentan un tímido reclamo administrativo ante lo que era el Ministerio de Planificación en ese momento, que hoy sería el Ministerio de Transporte. Empieza a correr el reclamo administrativo y vienen las elecciones presidenciales. Cuando gana Macri las elecciones presidenciales,
Sí. Posterior a que Macri ganara, uno de los socios de la empresa, lo que hace Abertis, su socia comercial extranjera, es presentar la demanda ante el CIADI, que además no estaban dados los presupuestos para que pudiera acceder al CIADI, porque no se habían agotado las instancias judiciales internas de la Argentina. Para poder acceder al CIADI, Abertis, primero tendrían que haber recurrido a la instancia judicial argentina, haber agotado todas las instancias o haber transcurrido el plazo de 1 año y pico que estaba previsto en los tratados bilaterales de inversión que preveía el acceso a los tribunales arbitrales del Banco Mundial, que como es el CIADI. O sea que fue toda una puesta en escena, tanto es así que 3 días antes de asumir Macri la presidencia, pero ya habiendo ganado las elecciones, Abertis presenta la demanda formalmente, que es receptada. Macri asume el 10 de diciembre, el 7 de diciembre presentó la demanda a Abertis ante el CIADI, el 10 de diciembre asume Macri, y el 17 de diciembre el CIADI acepta formalmente la presentación de la demanda. Pero ¿qué pasa? Después, la Procuración del Tesoro, por conducto del procurador Balbín, que es un reconocido administrativista de trayectoria, de carrera, es juez de la ciudad, lo que hace es presentar la defensa técnica del Estado, como haría cualquier procurador con sentido común y sentido jurídico de defensa de lo que es nacional. Y en ese marco plantea una defensa que tenía que ver precisamente con que no estaba habilitada la jurisdicción del CIADI para intervenir. O sea, plantea una defensa que se llama planteo de bifurcación, donde dice, bueno, separemos el fondo de la forma, o sea, ni siquiera están dadas las formas acá en este caso, como para que Abertis, empresa extranjera, socia, digamos, de Ausol y de GCO, pueda recurrir al CIADI. Y el CIADI le había dado la razón a la Argentina, o sea, esa primera defensa presentada por el Estado argentino había sido receptada. Tanto es así que le molestó, evidentemente, a los funcionarios, que Macri desplazó a Balbín porque había puesto objeciones y reparos en relación al tema puntual que tiene que ver con Ausol y con los peajes, también había puesto reparos con relación al aumento de las tarifas, también dolarizadas. Claro, a todo esto después en 2017, bueno, a lo largo del gobierno, aumentaron un 400% los peajes y después, se hace la venta de acciones de parte de... eleva el precio de empresas y aumenta los peajes un 400% y Macri vende su participación en Ausol. Claro, porque como ya estaba en boga el planteo, digamos, del caso de corrupción más grande que fue el correo argentino, lo que Macri tenía que hacer, que era presidente y socio de Ausol y al mismo tiempo estaba aumentando las tarifas de los peajes y beneficiándose económicamente con eso, era desprenderse de esas acciones. Entonces lo que hizo fue aumentar 2 o 3 veces en ese año los peajes. Sí. Y como ya se descontaba el acuerdo de renegociación integral, llamado así, acuerdo de renegociación integral, por la que se iba a prorrogar 10 años más la concesión, Macri pudo vender las acciones de Sideco y desprenderse de esas acciones. Si no se hubiera descontado hipotéticamente la prórroga de la concesión, Macri no hubiera tenido las ganancias que tuvo al desprenderse de Sideco Americana. Al desprenderse de las acciones de Ausol respecto de Sideco Americana. ¿Por qué? Porque la concesionaria Ausol, la Autopista del Sol S.A., es una empresa de objeto único conformada al solo efecto de hacerse cargo de la concesión del acceso norte. O sea, cuando en el año 94 se adjudican los contratos de concesión de los 3 accesos, norte, oeste y Richeri, el del acceso norte es adjudicado a Sideco Americana, o sea, la empresa de los Macri, directamente. Y otras tantas empresas que conformaban el consorcio de empresas que se juntaban para ofertar en esa licitación. Es adjudicada a Sideco Americana y otros. Y como fue adjudicada a ellos, tenían que conformar, por pliego del contrato, una nueva sociedad anónima que se denominó Ausol. Por eso es que la génesis es el núcleo del contrato de Ausol tiene que ver con las empresas vinculadas a Macri históricamente. O sea, Ausol es Sideco Americana y es Macri. Históricamente. Entonces, Julieta, ¿te sorprende esta decisión del fiscal Stornelli de plantear la apertura de la investigación durante la feria judicial? Y además, el fiscal justamente Stornelli. Me sorprende, no me sorprende objetivamente por lo que es la denuncia, por lo que se está denunciando objetivamente en la cuestión de fondo, pero me sorprende porque es Stornelli, porque Stornelli está muy vinculado al presidente de la Nación. Obviamente que estamos en un año electoral, los tiempos electorales tienen que ver con esto, Stornelli está muy manchado, la carrera judicial de Stornelli está muy manchada con todo lo que vino pasando, que es de público conocimiento,
y desde ese lugar me sorprende, pero para bien. Yo entiendo que debería haberse inhibido y haber actuado otro fiscal, pero en este marco de situación me sorprende para bien que haya adoptado y requerido estas medidas. O sea, dentro de todo lo negativo que se puede observar del funcionamiento de los tribunales federales de Comodoro Pi, y particularmente de las actuaciones de estos jueces que están muy vinculados al poder de turno, me sorprende para bien que haya instruido estas medidas. ¿Y crees que, digamos, cuánto tiempo es esta medida de baterías de prueba? Digamos, ¿en cuánto tiempo aproximadamente se puede tener novedades sobre esta cuestión que, bueno, hoy fue noticia? Y los tiempos, la verdad es que no sé, o sea, en realidad son todas actuaciones administrativas y expedientes que ya existen en los registros de los entes públicos a los que se les está requiriendo. O sea, si quisieran, en una semana podrían tener todas las actuaciones administrativas en la sede de la Fiscalía, digamos, que las está requiriendo. Bueno, te agradecemos, Julieta, por haber estado en el aire de Comunas AM y habernos esclarecido este tema que por supuesto es muy importante y necesitamos de la voz de un especialista para que lo explique, ¿no? Bueno, gracias. Hablábamos con Julieta Ripoli, abogada, ex abogada de Vialidad Nacional.